Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días para todos. ¿Cómo estás, querido Edgar? Doctor, ¿cómo está? Muy contento de saludarlo y estar de nueva cuenta en este espacio con nuestro auditorio. Bueno, andamos apurados porque tenemos muchos temas. A veces decimos que no pasa nada en el mundo, de repente pasó todo junto. Así que pareciera ser que lo más importante que ha sucedido, y quizás sea lo más importante por un tiempo, sea el acuerdo de paz entre Hamas e Israel o entre Gaza e Israel allí en Medio Oriente, el plan de paz de Donald Trump. ¿Qué te pareció ese plan? ¿Las medidas? ¿Cómo lo ves? Pues mire, estuve viendo algunas opiniones de expertos en Medio Oriente y las comparaciones que hacían con otros momentos históricos. Más que un plan de paz, parece una capitulación completa, una rendición, ¿no? Impuesta a Hamas y a la Franja de Gaza después de esta barbarie que hemos visto, ¿no? Hay algunos analistas que ponían el ejemplo histórico, cuidando obviamente las referencias y las distancias, con la movilización que se hizo a reservas de los pueblos indígenas en Estados Unidos. Cuando los derrotan militarmente, los mandan a las reservas y ahí los encapsulan. Me llamó la atención que este plan de paz, que en Israel vanaglorian a Trump, incluso le dedicaron en prácticamente todos los medios, pues portadas muy elogiosas al presidente estadounidense. Dentro de Estados Unidos mismo, la recepción no fue quizá tan, pues tan elogiosa, ¿no? Haciendo, reitero, estos señalamientos, este símil con Sí, el tratamiento a los mi impresión es indígenas. que en ningún lugar del mundo se vio a este plan de paz como un plan de paz, ¿no? Es, Tiene características así de aplastamiento, porque cuando se habla de la reorganización, de crear un gobierno transitorio, no se sabe cuál es la otra parte, no hay una otra parte. Entonces es como, bueno, se baja más, liberamos los presos, algunas medidas que más bien son la puesta a punto para ver si se negocia, pero pareciera ser que la otra parte no va a ser jamás, sino no se tiene la más mínima idea de cuál va a ser la otra parte. No hay una otra parte, entonces tenés razón al decir que, y sí, parece una rendición absoluta, y queda en manos de Tony Blair, de Donald Trump, que quiere aparecer como la gran figura, por supuesto, el ordenador de lo que vaya a pasar con la franja de Gaza y los palestinos allí. Es todo totalmente dudoso y ambiguo, me parece a mí. exacto, y de hecho cuando uno leía, o cuando en mi caso al menos me puse a leer los puntos nodales de este supuesto plan de paz, pues fue imposible no asociarlo también con algunos planes de cese al fuego que se le impusieron, por ejemplo, a Ruanda después de la Ajá. guerra civil, el genocidio que hubo entre las dos etnias principales del país, porque prácticamente se da por sentado que no hay nadie en el territorio que pueda ser capaz de sacar adelante por la vía política, de lograr un consenso entre la propia población. Entonces se crea una autoridad tutelada por algunas potencias Sí, extranjeras para darle salida. Esto sí. es, digamos, la autoridad de transición. Ya lo hemos visto en otras partes del mundo y a lo largo de distintos procesos históricos. Sí, sí, queda claro que podríamos decir que no es un plan de paz, sino un cese del fuego, ¿no? A ver si aparecen las condiciones para negociar y establecer un orden. Es bastante probable, y es algo de lo que está sucediendo, que el cese de fuego mismo no sea tan efectivo, ¿no? Ya se están acusando las partes de que han vuelto los disparos y los ataques y demás. Es algo que habrá que ir viendo, pero por lo menos la única noticia relativamente buena de todo esto es que la masacre se frenó. Entonces, bueno, ahí tenemos un dato. ¿Mm? Andamos con muchos temas, así que si te parece, yo considero que un tema importante dentro de la larga lista tiene que ver con un detalle. Se estuvo hablando durante varios días que Estados Unidos le proveería de misiles Tomahawk a Ucrania para atacar ya más profundamente en términos territoriales a Rusia.
cosa que finalmente no sucedió. Entonces, por ahí te cuento un segundo los detalles, ¿no? Resulta que los misiles Tomahawk son misiles complicados. Entonces necesitan una atención técnica, requerimientos técnicos muy específicos, complejos, solo pueden lanzarse desde plataformas navales o desde estructuras muy grandes y complicadas, solo lo puede manejar Estados Unidos. Ese en concreto el asunto. Entonces, cuando salió la posibilidad de que estos misiles le fueran entregados a Zelensky, inmediatamente Vladimir Putin, como nos tiene acostumbrados, dijo que la respuesta de Rusia iba a ser acorde a la amenaza que recibía. Con lo cual Estados Unidos se enteró rápidamente de que entraba en guerra con Rusia, se proveía estos misiles, y Zelensky tuvo que esperar varias horas a que Donald Trump lo recibiera en la Casa Blanca, y finalmente le dijeron que no, no va a haber misiles, no va a haber reunión, no va a haber nada, nada. Entonces, así terminó la aventura esta. Y bueno, todavía, por lo menos hasta ahora, Estados Unidos le tiene recelo, temor, quiere mantener la distancia con Rusia, ¿no? Justo cuando, cuando empezamos a leer todo este tipo de informaciones respecto a que Estados Unidos ya en la era Trump iba a suministrar este tipo de armas, que como usted bien lo mencionó, no es un rifle, o sea, es un arma específica que necesita condiciones y operatividad técnica muy específica que no cualquiera puede utilizar. Parecía que era la táctica clásica de Trump en la cual eleva la vara para obligarte a sentarte a negociar Ah, en términos que le parezcan más ventajosos. Pero ¿qué de ventajoso puede tener negociar con Rusia cuando en el frente de batalla prácticamente todo el mundo, incluso los británicos, que son los más belicosos, contra Rusia, aceptan que el frente de batalla en Ucrania se está moviendo en favor de Rusia? Hay una llamada por teléfono entre Trump y Vladimir Putin y el acuerdo es sentarse a negociar cara a cara en Budapest, que también este es un dato muy, muy específico, ¿no? Y que demuestra un objetivo en particular. ¿Por qué Hungría? ¿No? Hungría está gobernada por un señor llamado Víctor Orbán, que es cercano a Vladimir Putin, es de los pocos miembros de la Unión Europea que siempre se ha mostrado pro-Rusia en la era de pro-Putin y también pro-Trump, y que además ha señalado específicamente a algunos personajes, particularmente a la familia Soros, de hacer algunos movimientos, ¿no? Que mucha gente llama teorías de la conspiración, pero bueno, el presidente húngaro señala a este personaje polémico, que además es uno de los que el propio Donald Trump señala como uno de sus enemigos. Y tercer dato no menor, Hungría ha sido uno de los pocos países en el seno de la Unión Europea que se ha mostrado en contra de la guerra contra Ucrania y del apoyo europeo a Ucrania para enfrentarse con Rusia. No nada más es por la dependencia húngara de los recursos energéticos rusos, tiene una relación incluso ideológica de cercanía con Putin. Entonces, todos estos detalles son bastante importantes de mencionarlos para dar un contexto de hacia dónde se está moviendo el mundo. Pareciera que la parte rusa entendió el mensaje de Trump y quiere brindarle un puente de plata para que siga posicionándose como el gran pacificador del mundo, ¿no? sí, vamos a ver cómo va eso, porque esta jugada con los misiles le demostró a Donald Trump y le mostró al mundo que si Estados Unidos escala, Rusia escala más arriba. Por eso cuando mencionaste esta política de amenazas de Donald Trump esperando que el otro interlocutor ceda, no, no está funcionando y parece que no va a funcionar nunca, ¿no? Entonces, No, hay que ver con cómo se Rusia, la reunión. claro, con Rusia no funciona porque ya le demostró en los hechos y por eso fue el bombardeo ruso con misiles y con drones que el sistema antimisiles de Estados Unidos no funciona para parar los misiles rusos.
Y con China, que está la otra parte de las amenazas de Trump, que todo el mundo recula, ¿no? Cuando Trump amenaza con aranceles. China no, China se planta y dice, a mí no me vas a amenazar y vamos a responder también con aranceles recíprocos. Entonces, este tipo de amenazas no funcionan con potencias de su tamaño. Ujú. Pero si te das cuenta en todas estas últimas conversaciones que tenemos, y muy claramente hoy, es toda una diplomacia de guerra la que se está desenvolviendo en el escenario internacional, ¿no? No es una diplomacia ni comercial, ni una diplomacia de intereses, es una diplomacia claramente bélica, en la cual, por supuesto, todavía se están desenvolviendo las filigranas del sub y baja, de las amenazas, del primer ataque, etcétera, etcétera, pero es una situación sumamente delicada a nivel mundial. En ese sentido, por ejemplo, acaba de suceder ayer hoy el anuncio del jefe del Comando Sur, el general Alvin Halsey, de que renuncia al Comando Sur. Según entiendo, es el primer comandante a cargo del Comando Sur o de algún comando que renuncia durante el ejercicio de su cargo. El golpe en la administración ha sido fuerte. La renuncia tiene que ver, al parecer, con su desacuerdo respecto a las políticas de Estados Unidos sobre los barcos narcos en las costas venezolanas. O sea, tiene que ver con la cuestión venezolana, claramente. La idea de, por ejemplo, Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, que suplica que invadan Venezuela, ¿no? Con lo cual nos encontramos con un Premio Nobel de la Paz que quiere la guerra, claramente. Pero bueno, esto no debería ser gran sorpresa, tenemos ya muchos antecedentes y todo el mundo sabe que el Premio Nobel de la Paz o cualquier premio, pero sobre todo el de la Paz, claramente, es esencialmente político, ¿no? Entonces, ahí tenemos una amalgama entre una renuncia importante, están cerca de 11, 12 grandes jerarcas del Pentágono renunciando durante esta administración, pero esta es muy importante, ¿no? El almirante Halsey dice que el 12 de diciembre se retira y esto produjo un cierto maremoto en las Fuerzas Armadas y en el poder público americano. Es que creemos que son a veces hechos aislados, pero realmente está conectado todo, porque son jugadas a varias bandas, como si fuera, hay que verlo como realmente un todo, el gran tablero de ajedrez mundial al que le gustaba hacer mención Brzezinski. Eh, a ver, ¿qué pasa si hay una guerra, o mejor dicho, si se termina la guerra en Ucrania? Ajá. Estados Unidos ya anunció que se va a replegar a su zona de influencia, a Sí, su perímetro de seguridad. Y su perímetro de seguridad va del Mar Caribe al Ártico. Y el Mar Caribe inicia en Venezuela y el Ártico pues, termina en Groenlandia, en Canadá. Entonces, es como una cama de agua, aprieto en un lugar, pero va a rebotar en el otro. Es parte de esta reorganización que está viviendo el mundo, está viviendo Estados Unidos dentro de sí mismo y que no tenemos que ver como hechos aislados, ¿no? sí, sí, hay como una especie de nueva geografía en el mundo, ¿no? Quizás por eso se entiende la desesperación de Donald Trump por solucionar el problema ucraniano. No quiere otras guerras fuera de su espacio, su patio trasero acotado, ¿no? Bastante más chiquito de lo que pretendía ser. Ya no es ni siquiera toda América Latina, pero Exacto. sino que es centralmente lo que tiene que ver el Golfo de México y alrededores, ¿no? Como bien decís, llegando, extendiendo el brazo hasta el Ártico y demás. Más allá de eso, trata de que la situación sea como él diría, ¿no? Donald Trump, paz, pacífica. Por eso encaja también su pretensión de sacar el Premio Nobel de la Paz, ¿no? La idea de que el resto del mundo no tiene mucha capacidad de intervenir, y entonces la política exterior americana se vuelca mucho en esta región, pero también incluso en esta región sin intervenir directamente, ¿no? Utiliza argucias, como puede ser la del ataque a barcos narcos en las cercanías de Venezuela. Esto ha producido ya 27 muertos, es totalmente contrario al derecho internacional, pero la renuncia del almirante nos da a entender o a suponer que dentro de la administración americana hay un verdadero terremoto en relación a Venezuela. ¿Mm? Entonces ahí encaja el Premio Nobel de la Paz, la renuncia del almirante, la política exterior americana, Ucrania. Ahí estamos en una frase, estamos diciendo al mundo, como bien decís exactamente, está
formando parte de una sola política, aunque por supuesto las anécdotas y los hechos son muchos, ¿no? El Comando Sur, para comentarle a la gente que nos ve, que a lo mejor no está muy acostumbrada a este tipo de cosas, el Comando Sur es digamos que el mundo está dividido para Estados Unidos en distintas áreas de importancia militar. Entonces ponen a un jefe por distintas áreas, ¿no? El Comando Sur va de México, como de la frontera sur de México, hacia la Tierra del Claro. Fuego, Sí, porque entre México forma Argentina parte y del Chile. Comando Norte. Mm, México es el traslape entre Comando Norte y Comando Sur, y el Comando Norte es Estados Unidos, Canadá, México y el Golfo de México. Y el Comando Sur es de México hacia el sur, es decir, Latinoamérica. sí, El Comando Sur fue uno de los espacios más tristemente célebres en la década de los 60 y 70 del siglo pasado, porque se le acusó de tener muchas ligas con las dictaduras militares que gobernaron el Cono Sur. Entonces, hay mucha literatura respecto, por ejemplo, al caso chileno, en el cual se organiza desde Washington y quien lo opera es justamente el Comando Sur y quien apoya a Pinochet. Es decir, tiene claro. una larga Esa es lista la famosa la Escuela de las Américas, ¿no? exacto, de literatura que pueden consultar sobre este tema y que no es cosa menor que justo en un momento en el que están apretando a Venezuela, que hay tanto mensaje de directo despliegue de poder, uno de los jerarcas del ejército estadounidense, decida bajarse del barco. Es una fractura muy importante. Claro, uno podría pensar que es la simple renuncia de un general importante, por supuesto, pero bueno, como que renuncias hay todo el tiempo. No es el caso, ¿no? No es el caso. Esto es una expresión de lo dificultoso que le significa a la administración americana resolver una cuestión tan próxima y tan cara al interés de la política exterior, como es el caso de Venezuela. Es como estamos diciendo desde algunos programas atrás, estrictamente patio trasero que sí le interesa y que necesita sí o sí controlar, ¿no? No es el momento de hacer una explicación extensa respecto a por qué Estados Unidos tiene que controlar sí o sí esta región. Tiene que ver con el comercio exterior americano y la salida y entrada viable de mercancías a través del puerto de Nueva Orleans. Por lo tanto, tiene que tener control sobre el Caribe, sobre Centroamérica y sobre Venezuela y también sobre Colombia, que de última son el Caribe venezolano y el Caribe colombiano, ¿no? Entonces, toda Exacto, esa zona, que son las orillas externas del Golfo de México, el propio Golfo de México, Haití, y Cuba y todo lo demás, tiene que estar hipercontrolado. Porque si no, ya no tiene directamente Estados Unidos, no tiene libertad de comercio mundial. Tiene que salir por ahí, pasar por arriba de Cuba o pasar por abajo de Cuba, con lo cual del otro lado le queda Haití, lo que se llama el Canal de los Vientos, ¿no? Por ahí, por el Canal de los Vientos, pasa el 70% del comercio que transcurre por el Canal de Panamá, ¿no? Cuando las mercaderías cruzan de océano, ¿no? Y pasan por el Canal de Panamá, entrando o saliendo, pasan por el Canal de los Vientos. Por eso Haití es tan importante y por eso Haití vive la situación mundial que vive generalmente, ¿no? Es un país que no hace falta controlarlo porque con producir caos ya es suficiente, ¿no? No hay nadie que se posicione ahí para molestar porque directamente no hay gobierno en este momento, por ponerlo de alguna manera. Entonces ahí se va entendiendo toda la cuestión, se va entendiendo cómo Venezuela tenía un lugar en la administración Biden y ahora tiene otro lugar, ¿no? Ahí se entiende por qué Corina Machado va todo tomando un poco más de color y de razonabilidad. Te cuento, después te pregunto a ver qué pasa con las inundaciones en México, que es un problema. ¿Mm? Pero te cuento que acá en Ecuador tenemos un paro indígena que se ha extendido, ya involucrado paro de distintas organizaciones sociales muy importante. Extenso, bravo, las organizaciones indígenas en Ecuador son muy fuertes, muy estructuradas, tienen una presencia política muy acentuada y
en virtud de que el gobierno decidió no seguir financiando o subsidiando el precio del combustible, el precio del combustible se disparó, las organizaciones protestaron y tenemos heridos, muertos, represión. Es un problema realmente grave que está afectando en determinada manera, habrá que ver, pero está afectando la gobernabilidad, la estabilidad política y el rol de las instituciones, sobre todo está poniendo en debate el rol de las Fuerzas Armadas. Hay indicios de ciertas divisiones en las Fuerzas Armadas, el jefe del ejército renunció y expresó su desacuerdo en virtud de que las Fuerzas Armadas no van a violar los derechos humanos. Esas cuestiones están manifestándose en un paro que ya lleva un par de semanas. Este 12 de octubre, el domingo, Sí, fue un día de movilización en todo el país. En la ciudad de Quito, las movilizaciones fueron muy grandes, muy populares. No hubo, en el día domingo, 12 de octubre, no hubo gran represión. Pero sí en estos días posteriores al 12 de octubre, sobre todo en la provincia de Imbabura, en la localidad de Otavalo, hubo muy fuerte represión. Tiene que ver con que quizás uno dice, bueno, movilizaciones, los indígenas movilizados en Ecuador son muy duros y muy fuertes y sobre todo muy resistentes en el sentido de que un poco de represión no los asusta en lo más mínimo. Entonces, estamos en esa situación en un país que es un aliado de Estados Unidos. ¿Sí? Completando el panorama y después ya nos vamos para México, el otro aliado de Estados Unidos en la región es la Argentina. ¿Sí? Que estuvo el presidente Milei recién en Estados Unidos dijo, ahí va, te mandamos el dinero para que puedas sobrevivir, porque la economía argentina no va ni para atrás ni para adelante, entonces necesita los dólares americanos para poder mantener el nivel de inflación bajo, el valor del peso argentino inventado, digamos, totalmente fantasioso, en virtud de los dólares que se traen, o sea, de la deuda que se va acumulando. Pero hablábamos con vos hace unos minutos y lo dijiste muy bien, esto es a cambio de que gane la selección. Es el chantaje más insólito de la historia del mundo. Si gana las elecciones te apoyamos, si no, no. O sea, no, eso es chantaje, no sé cómo se le dice, ¿no? Pero esa es la situación, las elecciones son ahora en la otra semana, 26, 24, no sé, creo que el otro domingo. Entonces, increíble lo que está sucediendo en nuestra región. Los dos países aliados de Estados Unidos están en problemas. exacto. Justo eso iba. Hay que ver también en nuestra región cómo se empiezan a mover todos los actores locales en función también de que existe en Estados Unidos. Imagínense, había un chiste muy famoso en México que decía cuando Estados Unidos estornuda, a México le da neumonía y puede aplicar para toda la región. Los aliados más cercanos que tiene Estados Unidos en la región es Milei en Argentina y el presidente Novoa. ecuatoriano, Noboa. Los dos viven una crisis interna muy fuerte. Obviamente en distinto grado, ¿no? Se expresa de manera distinta, pero los dos tienen una crisis fuerte. Pero no nada más son ellos, es toda la región que está imbuida en crisis. Si volteamos a ver a Colombia, tiene una crisis interna fuerte. Venezuela, bueno, Venezuela vive en crisis desde hace décadas. Perú, Dina Boluarte cayó. Ecuador, con la protoguerra civil que tiene Noboa. El Lula está atoradísimo con todos los problemas que tiene el país muy dividido. El caso de Argentina con Milei, que lo tratan de mantener, porque Milei es un punto de anclaje en el que pueden mantener a distancia hasta cierto punto a China. Eso es lo que se está jugando en Argentina, no es nada más el tema ideológico, ¿no? Ahí Milei ha intentado subirse otra vez al barco estadounidense y poner cierta distancia con China, cosa que también es muy complicado de lograr porque no es nada más la voluntad política. Ya los amarres estructurales de la economía argentina están muy sujetos a las necesidades chinas. Entonces, necesitas un cambio de décadas, e irlo trabajando de décadas para este desacople. No es tan sencillo como se piensa. Entonces, esto nos lleva también
a centrarnos al caso de México, que parece que vamos brincando de caso en caso, pero en realidad, reitero, todo está Sí, muy sí. conectado. Queda clara México, el imán que está uniendo todas las cuestiones, ¿no? exactamente, México está en una isla de aparente calma política, porque mientras en todos los países tenemos graves crisis, México, a pesar de lo que vivimos el fin de semana pasado, que fue una hecatombe terrible, o sea, una lluvia terrible que impactó la zona centro-oriente del país, el puerto, bueno, para quien no conoce la geografía mexicana, Veracruz es uno de los estados más icónicos del Golfo de México. Es el puerto, históricamente, el puerto de Veracruz fue el puerto más importante de México porque era el que tenía la conexión con Europa. Entre la Ciudad de México y Veracruz, incluso es la ruta de Cortés por la que desembarca hace 500 años Hernán Cortés para llegar a la Ciudad de México, Tenochtitlan. Bueno, de esa zona a la Ciudad de México hubo una lluvia terrible el fin de semana pasado. Provocó deslaves, inundaciones, muertos, un montón de comunidades aisladas por la lluvia y pese a ello, la jefa, no la jefa de gobierno, la presidenta se apersonó en los lugares, hubo reclamos a ella, sí, pero no el reclamo desbordado como lo veníamos presenciando en sexenios pasados. Con Calderón, con Peña Nieto, hubo un malestar terrible de la población Bueno, que surgió como catarsis en estos momentos y a la presidenta Sheinbaum ahí es no le donde se pasó ve la ello. importancia del partido político, ¿no? Ahí es Así donde es. se ve, porque uno dice, no, la gente, esto es política, quiere decir entonces que los activistas, los militantes, la estructura de partido estuvo conteniendo, supongamos, ¿no? Cualquier posibilidad de una expresión social, de una rebelión generalizada en virtud de esta situación. Si hubiera una oposición fuerte, hubiera aprovechado todo esto Exacto. para encarar una protesta importante que salieran todos los medios del mundo y eso desacomodaría mucho a la presidenta y favorecería mucho a Estados Unidos en las presiones sobre México. Así Ese es. es el detalle de la cuestión que termina también metiendo las inundaciones dentro de todos los temas que estamos hablando, ¿no? Todos, es importante mencionar nada más, acotarle, todos los estados afectados por la inundación, todos son gobernados por Morena. Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, todos son gobernados por Morena. Hubo reclamos a los gobiernos estatales, sí, pero contenidos. Es decir, se ve que están trabajando Exacto, y que exacto. hay coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para darle salida a la crisis, para atender a la gente. Cosa que en otras administraciones, en otros momentos no se veía, porque se jugaba la politiquería. Sí, Entonces, es muy importante nada más esto que mencionaba sí. usted y era justo para redondear el Y por comentario. ahí en las redes sociales las críticas habituales respecto a la falta de inversión, a la desatención del gobierno respecto a los problemas de infraestructura, etcétera, etcétera. Básicamente las inundaciones repentinas, que es lo que está sucediendo en todo el mundo, sucedió en Estados Unidos no hace mucho y fue muy grave en los ríos que se desbordaron en Texas en apenas 6 7 horas y se llevaron un montón de gente fallecida y Así es. desaparecida. Está sucediendo ahora también en México, ¿no? No es un fenómeno tan nuevo, pero es un fenómeno que está aconteciendo con mayor frecuencia y es muy llamativo y muy mortal, muy mortífero, en el sentido de que en pocas horas los caudales de los ríos crecen masivamente e inundan todo a su paso, ¿no? Según más o menos pude saber, tiene que ver con el crecimiento de las lluvias en zonas desérticas que no tienen nada que frene el paso del agua y por lo tanto los caudales estallan rápidamente, ¿no? Entonces, ese fenómeno de las inundaciones repentinas le tocó a México ahora, no tiene mucho que ver con cuál sea la infraestructura que se haya construido, porque no se puede prever este tipo de cosas. Mm, A diferencia de otros países,
aquí en México, desde hace muchos años, el ejército ya tiene un plan de actuación en caso de desastres naturales. Se llama el Plan DN3, Defensa Nacional 3, que es auxilio a la población en caso de desastres naturales. Realmente es muy efectivo en la mayoría de los casos y sirve, o bueno, gracias a ese plan es que uno explica por qué el ejército, las Fuerzas Armadas en México tienen una valoración tan positiva de la población. Caso contrario a otros países donde ven al ejército como un arma de opresión Ah, asociada a otro tipo de espacios muy negros de las historias. No es que en México no se le haya utilizado así, pero justamente por para contener ese tipo de visión social del ejército, se crean estos planes y son muy efectivos. Usted mencionó el tema de Texas. El ejército mexicano fue a Texas a sí, ayudar a la población, incluso a compartir la experiencia con el propio ejército estadounidense de de los protocolos de actuación. Imagínense el ejército mexicano que no tiene poder de fuego comparable al de Estados Unidos, dándole clases de cómo atender a su propia sí. población. La actividad, la actitud y el trabajo del ejército mexicano en Texas fue muy apreciado por las autoridades y por la población, porque Sí. evidentemente no tenían ningún recurso ni ningún protocolo para enfrentar la situación que se les vino encima. Te quería preguntar, ya terminando con nuestro programa de hoy, ¿tenés una cierta idea de cuántas personas fallecieron en México con estas inundaciones repentinas? Pues la cifra oficial estaba en 70 personas, Bueno, hasta, el río si no mal Magdalena, recuerdo. te preguntaba eso porque en el río Magdalena, solo en el río Magdalena, en Texas, murieron más de 50 personas. Entonces ahí tenemos un poco la capacidad de respuesta o la magnitud de trabajo que tienen algunas agencias del Estado mexicano en comparación con la desatención que hubo por parte de los alcaldes tejanos frente al mismísimo problema, ¿no? Tenemos en un solo río casi la misma cantidad de muertos que en todo un país. Mm. Exacto. En cuatro entidades la cifra oficial hasta la mañana de hoy eran 72 personas fallecidas y todavía más de 120 comunidades aisladas. Pero el ejército enseguida entró y no nada más fue el ejército, fue la marina, fueron los gobiernos estatales y ya en la mañana, prácticamente toda la semana, la presidenta Sheinbaum utilizó su conferencia de prensa para hablar de de todo el trabajo que se ha estado haciendo para devolver la tranquilidad Pero, para atender a estas como comunidades. podés ver, además de los problemas geopolíticos, militares, amenazas, Tomahawk y todo lo demás, el clima también, con sus Así cambios, es. nos está trayendo estos problemas, que forma parte de otra cosmovisión de todo el asunto, ¿no? No solo nos estamos por matar entre todos nosotros, sino además que esta roca llamada Tierra ya no quiere saber más nada, ¿no? Sí, Claro, la pasa lo que hemos pasa. maltratado tanto que también tiene reacción, ¿no? Sí, bueno, anduvimos a toda velocidad porque tratamos 7, 8 temas diferentes, pero el mundo parece que viene así. Mm. Otra vez ha sido un gusto conversar contigo, espero que nuestros oyentes puedan disfrutar de esto, y de todas las cosas que más o menos se nos ocurren decir sobre la situación mundial. Y, y a ver si nuestro querido país, México, puede sobrellevar esta situación, porque supongo que volverán a repetirse estas cosas. Sí, pasamos de muchos años de sequía, de grado muy preocupante de sequía en gran parte del país, a este año ha sido uno de los más lluviosos en décadas. Entonces hemos tenido inundaciones muy severas, no nada más en los estados que les mencionamos apenas el de la semana pasada, sino en prácticamente todo el país en esta temporada de lluvias, que justamente en la mayoría de México es el verano. Entonces, pues aquí estaremos, doctor. Un Muy gusto bien. saludarlo. Te cuento, el domingo es en Argentina el Día de la Madre, este domingo. Así que Pues muchas saludos a todas felicidades. las madres argentinas. Están aguantando también, pobrecitas, lo que pasa. Bueno, te En mando un abrazo muy particular, grande. en ¿Sí? particular un abrazo muy solidario y combativo a las madres de la Plaza de Mayo. Muy bien. Son un referente en nuestra región de Ahí lucha sí.
y se les abraza a la distancia con admiración. Chao, querido Edgar. Ahí nos vemos. Un gusto saludarlo, doctor. Que esté muy Bueno, bien. saludos a todos. Buen fin de semana.